Se vota el domingo en Córdoba, se elige gobernador, venimos de experiencias en otras provincias, con un dato saliente o quizás común, ya lo va a explicar mejor el colega y consultor Luis Dallaglio, ¿no? Un alto nivel de abstención, escasa cantidad de votantes, ¿no? Se vio el fenómeno en Corrientes, se vio en Mendoza, se vio en Chaco, también se vio en Tierra del Fuego. Está Luis con nosotros. Hola Luis, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Petete? Buenas noches. ¿Todo Bueno, bien? a ver Luis, ¿qué nos decís acerca de este alto nivel de abstención? ¿Es superior al que hemos visto en otras épocas? ¿De qué porcentaje de abstención hablamos? ¿Y qué se entiende por abstención? ¿Solamente la gente que no va a votar o los que votan blanco o anulan el voto? Bueno, mira, lo primero que tenemos que aclarar, que es algo que decía siempre un viejo consultor, del cual aprendí bastante, que era Julio Aurelio, que hay siempre una abstención que él le llamaba abstención técnica. La abstención técnica son aquellas personas que están imposibilitadas de votar por algún motivo, porque están internadas, porque están de viaje, porque están detenidos. Bueno, hay un montón de situaciones que plantean esto que él denominaba abstención técnica y que nosotros siempre la tenemos en cuenta a la hora de calcular la participación electoral. De esa participación, de esa abstención técnica que decía Julio Aurelio, se calcula la participación de la gente que dice que va a ir a votar seguramente el próximo domingo. Y acá yo te diría que pongamos en perspectiva un poquito los datos de la provincia de Córdoba, cómo han venido siendo, para después pasar a ver lo que está pasando actualmente. En la provincia de Córdoba, allá en el arranque de la democracia, hubo récords importantísimos que fueron, por ejemplo, el 88% en el 83%. Eso te diría que fue hasta principios, hasta mediados de los 90, donde empezó a caer al 78%, 77%. Y te diría que desde el año 2003 a esta parte, la participación estuvo en torno al 72-73% en la provincia de Córdoba. Nosotros, para este domingo, que se elige gobernador y vice, como bien decías vos, más legisladores provinciales, tenemos un pronóstico de 72,7, es decir, que estaría para la provincia de Córdoba dentro de lo que ha sido el promedio histórico de los últimos años, desde el 2007. ¿Esto qué quiere decir? En la última elección estuvo en el 73% en el 2019 y ahora estaría más o menos parecido. Lo que nosotros venimos observando es que en las elecciones que se realizaron hasta acá, excepto las elecciones PASO, que siempre hay una participación más baja en las elecciones PASO que se dieron en algunas provincias. ¿Por qué? Porque hay una instancia previa a la elección general. En el resto de las provincias, por ejemplo, en Neuquén hubo una participación del 76% y en el otro extremo estuvo Río Negro con el 68%. Mucho debe tener que ver la realidad de cada provincia, pero si vos haces, digamos, una primera aproximación a lo que fue la participación hasta ahora, estaría, entre comillas, dentro de lo que han sido las participaciones en los últimos años. ¿Qué estamos viendo nosotros? Que en realidad la gente que está enojada, la gente que está descreída, la gente que de alguna manera ha puesto una distancia, ya sea porque tiene bronca o una distancia apática, digamos, respecto del proceso electoral, va a usar el voto para protestar, ya sea a nivel nacional votando a posiciones radicalizadas. Bueno, el caso de Milei es uno de esos casos, que tiene más o menos el mismo porcentaje que lo que fue el voto bronca en el 2001, ¿sí? Digamos, está usando y ha descubierto al voto como una herramienta para condicionar los procesos políticos o para generar cambios o la continuidad en el caso de aquellos distritos donde ya votaron y le dieron continuidad al gobierno provincial. Pero eso a nivel nacional. En las realidades provinciales, PTT, básicamente lo que está ocurriendo es todavía una concentración entre las principales fuerzas que van de alguna manera monopolizando las preferencias electorales, alrededor del 75-80% de los votos. Con lo cual, te diría que hasta acá la participación y el uso que han descubierto los cordobeses en particular y los argentinos, porque hay que hacerle diferencia. Una cosa son elecciones nacionales, donde hay una realidad política, y a otra en cada uno de los distritos provinciales, donde en cada uno hay también una realidad política. En algunos casos los gobernadores tienen buenos apoyos, en otros no tanto. Caso de San Luis, como ocurrió hace poquito, que cambió el signo político en esa provincia.
Lo que sí tenemos estudiado es quiénes nos dijeron que no van a ir a votar este domingo que viene. Este domingo, básicamente, los que no van a ir a votar son hombres que viven en el interior de la provincia, que tienen más de 50 años, pero que se profundiza entre los mayores de 65, fundamentalmente, porque ahí también se ampara, sobre todo los que tienen más de 70, en que, como ya están exceptuados por la ley de ir a votar, bueno, y están enojados, obviamente, eligen no participar. Ese es un poco el perfil de quienes hasta acá nos han dicho que no irán a votar, seguramente, ¿no? Que ya descartan que el próximo domingo vayan a votar. Un dato dentro de esto es que entre los de 18 y 29 años tiene solamente el 5%. Quiere decir que todavía la idea de ir a votar, la primera participación electoral, todavía despierta en los chicos una experiencia cívica interesante. Luis, bueno, entonces, por lo que ustedes tienen medido, entienden que en Córdoba habrá un porcentaje mayor de votantes de lo que hemos venido apreciando en otras provincias y se sostendrá medianamente ese promedio o ese porcentaje, si se quiere, lógico, 70%, 72%, me decía. Para la actual realidad, Petete, ese es el porcentaje que se viene dando en los últimos años, desde el 2007 a esta parte, en la provincia de Córdoba. En contexto, como vos bien lo definías al comienzo, en donde la política, digamos, tiene, sobre todo después de la pandemia, una deuda bastante importante en términos de resolver los problemas de la sociedad. Quedó muy expuesta en muchos casos la falta de empatía social, y esto obviamente profundizó, digamos, que creo que se puede estar viviendo más que en términos de participación, en términos de involucramiento en el proceso electoral. Se han vivido procesos electorales, no solamente en Córdoba, muy fríos, ¿no? De bajo debate público y de baja participación de la gente en el debate público también de cara a esta elección. Ya viene la elección y medio que nos está sorprendiendo que este domingo se vota. Luis, te hago la última pregunta, tratando de gambetearlo de Córdoba el domingo porque estamos al borde de la veda electoral. Mencionaste el voto bronca, hablaste del fenómeno Milei. ¿Está bajando la espuma de Milei? ¿Da la sensación que pasó el mejor momento de Milei? ¿O se comenzaron a observar algunas cosas adentro de ese espacio donde el discurso de la famosa casta también estaba adentro y comenzaron, como quien dice, a mostrar la hilacha? ¿Eso también se aprecia en las encuestas o no? ¿O imaginás que ese voto bronca que representa o representó Milei va a ser una cosa importante en la elección? ¿Imaginás ese escenario dividido en tercios o ya no? Mirá, nosotros lo que hemos visto en las últimas mediciones nacionales y acá en Córdoba también, es que Milei ha llegado a una suerte de techo, que tiene mucho que ver con el voto bronca de, por ejemplo, el 2001, que se expresó en un voto en blanco, que llegó al 25% en aquel entonces, y que no encontraba en ese momento dónde canalizar, una figura donde canalizar ese voto bronca. Hoy se está canalizando a través de esta figura disruptiva, que es Milei, que catalizó el voto de enojo, el voto bronca, pero que tiene el tamaño de la bronca, ¿no es cierto? Es decir, esta bronca que ya estaba expresada en un 25% en el 2001, que hoy está en el 19, 20, 21, depende de la encuesta que vos veas, pero se ha quedado ahí, Petete. Yo creo que va a ser un fenómeno político por sus características en términos de figura pública, de las características que tiene esa figura pública, y porque es una figura disruptiva y porque apareció de golpe en el escenario público político nacional. Por eso se acrecentó, digamos, su figura, pero en términos de opinión pública, él capitalizó un nicho muy concreto que es la bronca, que alcanza más o menos a 2 de cada 10 argentinos. Muchas gracias, Luis. Hay una encuesta o un estudio del Tribunal Superior, leía que 8 de cada 10 cordobeses no saben muy bien, no tienen muy en claro qué se vote el domingo. ¿Te sorprende esto, que la gente esté tan escindida de lo que devela los políticos? Bueno, me parece que tiene que ver con esto que decíamos recién. La apatía es una forma también de manifestarse ante la política, ¿no? Siempre también decía otro viejo consultor que ya nos dejó, que también que era Heriberto Muraro, que es preferible que
a un político la gente le tenga bronca y no que lo ignore. Es decir, que la gente te ignore para la actividad política es muy difícil construir un vínculo. Ahora, si te tiene bronca, por lo menos te tiene en cuenta, esto decían, ¿no? Me parece que acá la apatía pasa por la participación en el proceso electoral y no tanto en la participación del debate electoral previo, ¿no? De la campaña propiamente dicha, y no tanto en la participación del propio comicio. Me parece que vamos a ver este contraste, baja apatía y una participación dentro de los parámetros históricos. Luis, un Me abrazo. sorprende, creo Sí, que la gente no tenía muy en claro si se votaba además a alguna otra categoría, claro. ¿sí? Eso nos pasó, digamos, en el campo, en el trabajo del campo, con mucha gente que entrevistábamos y bueno, además había que instruirla. Luis, un abrazo, gracias, que estés Otro bien. bravo PTT, hasta luego. Gracias.